Hoy que compartimos nuestra Eucaristía, oímos esta imagen del Evangelio de San Mateo del capítulo 11. Se dice que el capítulo 11 y el capítulo 12 van a ser como la parte práctica del llamado sermón misionero, que es el capítulo 10, y que la semana pasada estuvimos leyendo, meditando hasta el día de ayer. Iniciamos con esta imagen en la que se propone a la comunidad cristiana valorar el reto tan grande que significa predicar, el rechazo que se puede tener por la predicación, pero que no hay que desesperar. Y a veces una predicación que también hasta con gente que dice creer en Dios, va a ser muy difícil su conversión. Y por eso la imagen sería valorada en ese contexto. El Señor inicia con esa expresión de dolor, tristeza. Ha hecho muchas cosas en estos lugares, dice el texto. Las dos primeras ciudades eran valiosas a nivel religioso. En ellas, según sabemos, estaban las escuelas de los rabinos, donde se formaban a los guías espirituales del momento. Y Cafarnaúm, el lugar de muchos milagros. El resultado, que en estos lugares donde más el Señor hizo maravillas, no creyeron en Él. Y por eso, con tristeza y dolor dice, si esto que hice lo hubiera hecho con otros, con gente más pecadora, ya se hubieran convertido. Y por eso la comparación con Sodoma, una de las ciudades que en el Antiguo Testamento se nos presenta de mayor perversión. Si esto que predicamos, enseñamos, dice el Señor, otros con otra actitud lo hubieran aceptado, su vida hubiera cambiado. Nos invita primero en el contexto que se escribe o se recuerda el relato para entender y valorar lo difícil que es la predicación, no siempre escuchada, aceptada, valorada por otros. Un cardenal que fue obispo, arzobispo de Milán, en uno de sus retiros que se pusieron por escritos en pequeños libritos de vida espiritual, tiene uno en el que él habla del fracaso de Jesús y lo presenta como Jesús, el profeta fracasado. ¿Por qué? Porque si valoramos a nivel humano y lo que fue su historia, su predicación, terminó en un fracaso, solo, muerto en la cruz, sin nadie, sin multitudes que ahora lo aclamen, sino pidiendo su muerte. Y por eso en esa reflexión así presenta la imagen, Jesús el profeta fracasado. Es cierto que todo es porque en ese momento no se comprendía ni por los discípulos el misterio que anunciaba. Es más, San Juan confirma que los discípulos creyeron en las Escrituras hasta que vieron el sepulcro vacío. Capítulo 2, verso 22 del Evangelio de Juan, capítulo 20, cuando nos presenta que al llegar al sepulcro vacío, los discípulos, el más joven cuando entró después con Pedro, al ver lo que aconteció dijo, entonces creyeron, pero antes no le creían. Y por eso el reto de la predicación es muy grande. Muchos no creerán, muchos rechazarán, otros tristemente verán esa predicación como que si fuera un mal para la vida, como que si la religión como hoy lo percibimos en este nuevo ambiente humano que se está formando,
es el enemigo de la sociedad. Pero ahora, como todo relato, tiene que cuestionar nuestra vida, tiene que dar resultados en nosotros. Y es donde pues todos podríamos pensar sobre nuestra vida. ¿Qué tanto da frutos ese mensaje? A veces, cuando uno valora las comunidades, cuando uno analiza su propia vida, corremos un riesgo espiritual muy peligroso, que la palabra pierda vida y sentido y se convierta en una costumbre que ya no mueve al actuar y el corazón. A veces la gente cuando nos ve se asombra de que muchos de nosotros con gran tradición católica cristiana, nuestras actitudes no son cristianas. ¿Y cuánta gente nos dice, oiga, ¿y por qué no expresan lo que dicen creer? A veces pienso que tenemos una trampa en la vida espiritual, una confianza que empieza a darse y que nos lleva a perder todo el respeto por el misterio y por hacerlo un deber de vida. Algo parecido a lo que sucede con mucha gente cuando llega a un trabajo. A veces uno valora esto, ¿no?, en la vida diaria. Cuando alguien quiere un trabajo y le da uno un trabajo de repente, uno valora cómo los primeros días son los más cumplidos, los más trabajadores, a los que no hay que decirles nada porque están atentos. Pero en cuanto empiezan a conocer cómo es el jefe o el patrón, y empiezan a ganar amistad, simpatía tal vez, o cuando menos nace la confianza de conocerlo, empiezan actitudes negativas. Ya no se trabaja igual, ya no se cumple igual. Total, no me va a decir nada. Total, ya lo conozco, porque ya viene una experiencia negativa. Y entonces mi actuar ya no es el de eficacia, sino el de un actuar en el que empiezan a surgir mis mayores males, porque entonces empiezo a tomar cosas del trabajo, empiezo a agarrar lo que no es mío, empiezo a hacer el ambiente difícil con todos, porque ya tengo confianza, ya confío que no me van a correr, confío en el que como conozco, no me va a hacer, no me va a decir nada. Así es a nivel humano. También a veces sucede a nivel con Dios. Surge una confianza que ya nos mata en la fe, que ya nos hunde en actitudes en las que la conversión ya no se busca. Por eso recuerdo la exclamación de un maestro y sacerdote que en alguna ocasión decía, ¿no?, los más difíciles de convertir a veces son los más cercanos y los que están en la iglesia, decía él. Y creo que tiene razón, porque somos los que más ponemos argumentos, los que creemos saber todo de Dios, y la palabra ya no llega, ya no toca el corazón, ya no me dice nada. La predico, les pido que cambien, les digo que están mal, pero a mí ya no me dice nada. Siento que ya no es para mí, al contrario. Si alguien me ve y me dice, oiga, esto que usted dijo, también a usted le queda bien, me voy a molestar, porque voy a pensar que su palabra me ofende, ¿no? Y a lo mejor me está diciendo lo que percibe y no ve como vida en Cristo. Por eso hoy creo que a todos nos queda bien. Y el final, y la valoración final, como para cambiarle los nombres de las ciudades y ponerle nuestros propios nombres, ¿verdad? Tú, Juan, Pedro, María, cuántas maravillas he hecho en ti y no te conviertes. Cuántos milagros he compartido contigo y tú no te has dado cuenta ni buscas tu conversión.
Hace unos días una frase me impactó de un escritor que ni siquiera es católico, porque en su reflexión ante este mundo que vivimos dice que parece que nosotros estamos dando la imagen de un Dios que se quedó muerto, un Dios que no vive, un Dios que ya queda en el pasado, como dicen. Hay que entender la frase de ese escritor Nietzsche que dijo, Dios ha muerto, pero una frase que hoy se valora y se afirma, que no hay que entenderla como la negación de la verdad de Dios, porque como dice este escritor, al valorar al hombre la vida, la creación, necesariamente llegará a decir Dios existe. Pero la habilidad de este escritor, según esta reflexión, es, al poner Dios ha muerto, es tan sutil, pero con un efecto negativo. Si ya murió, ¿para qué? Si ya quedó en el pasado, no tiene razón, sentido hoy. Y los jóvenes vemos reflejado esa vida en ellos, ¿no? Ellos así hoy hablan de la religión, es del pasado, es cultura, fue algo que antes servía, pero hoy con la mentalidad de la ciencia ya no. Y por eso bien dicen, ¿no? Como que la tradición cristiana perdió mucho y hoy llevan a un Dios vivo, a un Dios muerto, que no impacta, que no dice nada, que no conmueve corazones, que no invita a la conversión. ¿Y cómo va a invitar a un cambio si yo que lo predico, yo que lo debo manifestar, no hay la vida, los signos de Cristo? Por eso, a lo mejor esa imagen la podemos traducir y decirla de esa manera. Quitémosle el nombre de Cafarnaúm, de Betsaida, y pongámosles esos nombres, el nuestro, Pedro, María, tantas maravillas. Y mira, no hay nada nuevo en ti. ¿De qué sirvió tanto para ti si al fin y al cabo no has buscado tu conversión? No es problema de Dios, es personal y puede darse en muchos de nosotros. No estamos exentos de esa situación espiritual. Dice un refrán popular que la confianza mata, y la confianza puede matar la fe o hacer ya que la vida en Cristo que tenemos ni es de Dios, ni es la que Cristo nos dice vivir, y lo hacemos un profeta fracasado. No porque su plan de salvación fracasó, sino porque la imagen de Cristo ya no es la imagen del Dios vivo, sino de un Dios que se quedó en la muerte. Pues que sea nuestra reflexión, valoración, y nos siga ayudando a nuestros compromisos de vida de fe. ICM